Vamos al capítulo 10. ¿De qué será que nos va a hablar el capítulo 10? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto y, dice ahí, para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Vamos a quedarnos ya en ese primer versículo, porque ese ya es terrible. Ahí no hablo ya. Bueno, dice que Israel es una frondosa viña, algo que es frondosa, grande, ¿no? Muy, ¿cómo se puede decir? Muy especial. Acá en Guazú. Acá dice: ustedes israelitas llegaron a ser muy ricos. Parecían viñas cargadas de uvas. Pero mientras más ricos eran, más templos construían para sus dioses. Mientras más fértil era su tierra, más bellos eran los monumentos que construían para sus ídolos. Esa es otra versión, ¿no? O sea que mientras más poderoso era Efraín, más se dedicaba a sus cosas exuberantes, a sus cosas grandes, a sus templos, a sus deidades. Entonces hoy en día, si nosotros observamos esto con la vida actual, con el tiempo actual, la gente que se enfoca mucho en la religiosidad, el Señor, ¿en qué piensa? En crecer, ¿no? En establecer templos grandes, cosas increíbles, cosas maravillosas, en que el servir a Dios tiene que ser aumentar. Y está bien aumentar. Pero ¿qué es el problema? Que la gente que ha aumentado también su vanidad y su idolatría al mundo. Eso dice la palabra. Ha aumentado su deseo de querer tener más las cosas. Por eso vemos nosotros muchas instituciones religiosas que empezaron con la palabra, empezaron sirviendo a Dios humildemente en una pequeña capilla, en una pequeña edificación con pocos miembros, pero pasando el tiempo crecieron, se hicieron famosos, lograron metas, lograron objetivos, lograron proyectos y ahora ya están buscando asociarse con el mundo. Ya están logrando cosas, danzas mundanas, cosas mundanas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que estaba hablando aquí. A medida que más crecían, también crecía su idolatría. También crecía su preferencia por las cosas que no les sirven. Entonces, ¿cómo dice aquí? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Crece para él. Crece para su beneficio. No crece para beneficiar a los que están a sus alrededores. No le interesa prosperar para servir el plan que el Padre le trazó. Y si uno se pregunta, ¿para qué yo quiero ser rico? Ustedes tienen que preguntarse, ¿para qué yo quiero ser una persona con mucho dinero? ¿Para qué quiero que me sobre el dinero cada mes? ¿Para qué quiero tener dinero para comprar todo lo que se me da la gana? Tienes que preguntarte ese para qué, y ahí va a encontrar la respuesta de este versículo. Para darse, para entenderse a sí mismo. ¿Seré yo maestro? No necesita usted pensar que alguien le dice nada, sino ustedes nomás analicen. ¿Yo para qué quiero tener dinero? ¿Para qué quiero que me sobre en el bolsillo? ¿Qué quiero hacer con ese dinero? ¿A quién quiero servir? ¿A qué quiero? ¿Para sí mismo o para ver algunas necesidades de alguien? Bueno, eso es lo que la Biblia está diciendo. En el caso de Efraín, era para sí mismo. Israel, en la parte del norte, era una tierra próspera, avanzaba, crecía, tenían de todo, tenían muchas riquezas. Judá, la parte del sur, no tanto. Pero a medida que ellos crecían más, ellos construían templos más grandes, inclusive que el templo de Salomón, comentan algunos. Construían edificios gigantes, estatuas enormes. Usaban mucho oro, muchos materiales preciosos. ¿Y para qué uno quiere exaltar? ¿Por qué quiere tan grande así un templo? Porque está pensando que esas deidades o esas divinidades le están bendiciendo. Esa era la situación de Israel. Ahora, versículo 2. Versículo 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. El Eterno demolerá sus altares, destruirá sus ídolos.
Dice que está dividido su corazón. ¿Qué significa esto? Ya que está sirviendo a un Dios que le da riquezas, que le da poderes, sin darse cuenta, su mentalidad se va más hacia las riquezas y también sabe que tiene que servir a Dios, pero se crea dos corazones. Riqueza, Dios, riqueza, Dios, riqueza, Dios. Y así va, ¿cómo se dice? Subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. No, pero ahora tengo mucha ocupación, tengo que vender, tengo que hacer, tengo que negociar, tengo que ganar. El dinero está primero, entonces, y Dios también, pero Dios puede esperar porque el dinero es importante. Se empieza a crear esa famosa, ¿quién puede servir a dos señores, ¿no? ¿Quién dijo esa famosa frase? Yeshua, ¿no? Dijo, ¿no? ¿Quién podría servir a dos señores? Entonces, por causa de eso voy a destruir todas estas vanidades que ustedes están haciendo, los voy a destruir. No va a quedar nada. Aquí dice, por esto Dios los va a castigar, destruirá sus templos y monumentos y les hará pagar su pecado, pues quieren al mismo tiempo amar a Dios y a los dioses falsos. Así les dice. Y el versículo 3 dice, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos al Eterno. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Bueno, esto es como decir una excusa. Es que lo que pasa es que nosotros no tenemos un rey que nos dirija. Porque ¿quién fue el causante del pecado de Israel? Jeroboam. No le cogió la rey o le guía por nada. El problema es que pea la guía, el problema. Pea la culpable. Siempre el culpable de toda mi desgracia es el guía. Él no le coña la corazón, no se emboya agua. Seguramente eso van a decir, dice. Porque dirán ahora no tenemos rey, porque no temimos al Señor. Y el rey, ¿qué nos hará? Ciertamente ahora dirán no tenemos rey, porque no hemos temido al Señor. Y el rey, que hay un montón de versiones que dicen así. Acá dice, ahora ustedes dicen porque no respetar a Dios no hemos quedado sin rey. Por no respetar a Dios no hemos quedado sin rey. Pero aunque no tuviéramos, ya no podría ayudarnos. Y aunque tuviéramos, ya no podría ayudarnos. Entonces, el pueblo de Israel tenían que entender, si ellos se iban más atrás, que desde el principio, quién era realmente su rey, aunque ellos se dividieron en dos porciones. El templo de Jerusalén tenía unas leyes establecidas, y esas leyes establecidas estaban encima del rey. Entonces, cuando un rey empezaba a enseñarles, a hablarles, a mostrarles algo, si contradecía lo que dice la Torá, la ley de Dios, entonces no tenían por qué sujetarse a ese rey. Según la Escritura, el propio rey estaba sujeto a hacer estas cosas. Pero el problema era que ellos mismos querían vivir así. Ellos mismos quisieron aceptar ese estilo de vida. Para este entonces, vamos a entrar un poco para este entonces, para el tiempo de Oseas, ya se había cambiado el sistema que había establecido Jeroboam. En el tiempo de Jeroboam, estaba prohibido hablar del templo, estaba prohibido hablar de las fiestas bíblicas. Él prohibió, inclusive con pena de muerte. Estaba prohibido ir a Judá y prohibido traer gente de Judá para enseñar a Israel. Pero en el tiempo ya de Roboam II, se cambió eso. Ya era libre albedrío, ¿no? El que quería servir a Dios, podía servir a Dios. El que quería ir al templo de Jerusalén a adorar al Dios de Israel, podía ir. Los profetas de Jerusalén querían venir a predicar en Samaria, tenían la libertad. Ya no había ese problema. Entonces, ¿cuál era el problema ya en ese tiempo? Aquí, la gente. Cuando venía un profeta de Jerusalén y hablaba, va ahí con él la área, no estás trayendo nuevas enseñanzas. Le parecía extraño todo lo que le enseñaba. Fuera de acá, le echaban. Y acá entre ellos apareció un profeta llamado Oseas, que les hablaba las cosas de Dios, les predicaba la palabra de Dios, pero ellos le tenían como un vago, como un loco, como uno que no estaba bien de la cabeza. Entonces ya no era más cuestión acá de quién es su rey y quién no es su rey, sino sus corazones ya se habían apartado de la voluntad del Todopoderoso. Era el pueblo el responsable. Y está escrito eso aquí en capítulo, vamos a ver un poco, en Oseas 4, versículo 1. Oseas 4, 1. Oíd palabra al Eterno, hijo de Israel.
porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra. Fíjense lo que dice ahí. ¿Con quién contiende? Con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Elohim en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo y aún los peces del mar. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y ahí mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces el problema no es solamente el que no tengan un rey que les guíe correctamente. El problema es que el pueblo mismo comete todos esos pecados. Mienten, perjuran, adulteran, no tienen misericordia. Pero ahora ellos están excusando que todo esto fue por causa de este rey miserable que nos hizo apartar del Todopoderoso. Así que no hay que buscar culpables. Cuando se han levantado profetas que nos han anunciado, cuando se han abierto las puertas, como hoy estamos en tiempo en que se han abierto las puertas, que podemos leer la Biblia, que podemos escuchar mensajes, podemos hacer parcial o totalmente la voluntad del Padre, pero en mi corazón no está el hacerlo. Yo no quiero. ¿Por qué no hacer? No quiero, no me gusta, no me interesa. Eso es lo terrible. Yo mismo decido no hacerlo. Y después queremos culpar a alguien. Bueno, ahora vamos a ver unos textos que hablan acerca de este punto, justamente refiriéndose al sentimiento de creerse rico y poderoso. Miren lo que dice aquí. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y por qué empezamos con ese versículo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora vamos al siguiente versículo, Lucas capítulo 12, versículo 34. Toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice, porque donde está vuestro tesoro, tesoro representa riqueza, algo valioso, algo importante, algo que realmente te interesa en esta vida. Donde está tu tesoro, donde está tu riqueza, donde está lo importante, donde está lo que realmente te hace mover, te hace arrancar, allí también está vuestro corazón. Y cuando habla de vuestro corazón es tu deseo, tu gana, tu tiempo, todas las cosas. Ahora, eso es solamente el versículo. Lucas capítulo 16, 13. 16, 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Yeshua está hablando que no podemos servir a dos amos. Servir es igual que amar. Servir es igual que amar. Yo no puedo tener amor a dos esposas o a dos maridos. ¿O se puede? ¿Se puede? El problema, vamos a poner en este lado, vamos a poner el lado de matrimonio para que se capte bien. Supongamos que tiene alguien dos esposas. Supongamos. Entonces, ahí habla de servir. Servir es igual que amar. Al yo servirle a mi esposa A, con todo mi corazón, con todo mi deseo, mi esposa B, ¿cómo se va a sentir? ¿Un poco mal o no? ¿Y por qué ella sí? ¿Por qué a ella le diste más grande? ¿Por qué a ella le da más atención? Sí o sí le voy a estar menospreciando. Bueno, ya. Perdón, esposa A, pero yo también tengo que servir a mi esposa B. Entonces, al servirle, estamos dando como ejemplo a la esposa B, con mucha atención, con mucha dedicación, ¿cómo se va a sentir la esposa A? Entonces, no voy a poder yo dividirme en dos y servirle de igual manera a las dos. No voy a poder, porque soy uno. Entonces, sí o sí, cuando le sirva bien a una, le estoy rechazando a la otra. ¿Entienden ese punto? En ese sentido estamos hablando.
igual lado de esposos. Entonces no se puede. Por más que le digan, no, pero yo las amo a las dos, yo las amo. No hay caso. No hay caso. Cuando yo estoy sirviendo al Dios Todopoderoso, con todo mi corazón, con toda mi dedicación, le estoy rechazando al Dios de las riquezas, al Dios de los deseos, al Dios de las vanidades. ¿Sí o sí le estoy rechazando o no? ¿Por qué están acá en vez de estar paseando, divirtiéndose en un buen lugar o de generando ingresos? ¿Sí o no? ¿Por qué están acá? Le están rechazando. Tal vez podrían estar ganando alguna buena plata, haciendo algún trabajito o algo así. Pero decidieron rechazarle y estar acá. Contrario. Contrario. Si quisieran ganar algunos pesos guaraníes o dólares, y justo cae con que tienen que hacer algún servicio al Todopoderoso, a una reunión que manda la Escritura, ahí hay que decidir. Pero tengo que estar generando fondos, generando ingresos, acudiendo al Dios de este siglo, al Dios de este mundo. Entonces tengo que rechazarle, aunque sea momentáneamente, a mi Señor. Pero eso no va a querer decir que le odio, ¿no? Pero le voy a tener que dejar un momento. O sea, en ese momento, mi Señor, ¿cómo se va a sentir? Me menosprecia. Por eso dice Yeshua, no podés servirle. ¿Qué dice ahí? Porque aborrecerá al uno y amará al otro. La palabra aborrecer es que le va a ignorar. Le va a dejar de lado. ¿Sí o no? No le va a hacer caso. Eso quiere decir aborrecerá al uno y amará al otro. Amará quiere decir que le va a dedicar tiempo. Le va a dedicar tiempo, energía, fuerza, todo lo que se llama fuerza, deseo. Eso ocurría en este tiempo. Se dividía el corazón. Bueno, no podéis servir a Elohim de Israel y a las riquezas. Ahora, eso quiere decir que uno no tiene que tener riqueza. Hay que entender el contexto de todo eso. Cuando las riquezas, los bienes, las cosas materiales te impiden servir a tu Señor, quiere decir que está habiendo un problema. Cuando el objetivo de tus riquezas, cuando el objetivo de tus bienes, cuando el objetivo de de todas las cosas que tenés es para servir a tu Señor, entonces no es ningún problema. ¿Sí o no? Si vos querés tener un vehículo, un auto para poder servir a tu Señor, es problema. Si quieres tener una buena casa para poder servir a tu Señor, es problema. Si quieres tener algunos guaraníes extras para poder servir a tu Señor, ¿es algún problema? No, ¿verdad? Contrario. Si el objetivo de tu auto, tu casa o lo que sea es para que ya no te dé tiempo de servir a tu Señor, ahí sí hay algunos problemillas que hay que resolver. Eso es uno que tiene que investigar. Eso es lo que acá nos está advirtiendo. Esa era la vida de Efraín. Y estaba ya llegando al límite para el pueblo de Dios. Vamos a otro versículo. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Algo que escribió el apóstol Pablo. Versículo 10. Porque la raíz. Y cuando dice ahí raíz, quiere decir el origen, el comienzo, ¿qué otra cosa más puedo decir? Bueno, eso. El inicio. Cuando vos querés empezar a descubrir por qué tengo tantos problemas. ¿Por qué no puedo tener una vida tranquila? Tenés que empezar a investigar este punto porque el apóstol Pablo dijo así. Porque la raíz de todos los males no es el dinero. Fíjense que ahí aclara que no es el dinero. ¿Está aclarando o no? ¿O el dinero es? Hay una frase antes. Es el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Qué es amor? Dedicación, servicio, tiempo, energía, entrega. ¿Sí o no? Cuando vos todo ese punto haces para el dinero, por el dinero, es el comienzo de tu decadencia. El comienzo de tu fracaso como esposo, esposa, hijo, padre, vecino, amigo, hermano, rey o reina, presidente, diputado. Todo empieza ahí los problemas. Analicen nomás el problema de mucha gente, ¿no? Todo dinero llega.
plata yema. Porque muchas veces dejan, escuchen ustedes informaciones, personas pelean entre parientes por dinero, por herencias. Se querían mucho, inclusive puede ver fotos familiares. Aquí está, cuando toda la familia era unida. Y ahora todos están odiándose por causa de la herencia. No, que yo quiero más, que yo quiero más, que yo quiero más. No, a mí me pertenece, yo te voy a demandar abogado, voy a poner mi abogado, vas a ver. Jape plátare o yo yucapaji, güey. Yo no, por dinero. No es una mentira. Y después dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Codiciando, ¿qué es codiciar? Querían, buscaban. Entonces, como su meta y su objetivo era el Señor Dios dinero, el Señor Dios riqueza, tuvieron que desviarse de la emuná, de la fuerza que corre y que alaba al Señor, y todo eso dejaron de lado. No, es fe, porque yo no hay tiempo para eso. Estoy en busca del Dios, como ese dibujito que vimos del ratón que busca, que sigue detrás del dinero. En muchísimas ratas, ¿no? Siguiendo detrás del dinero. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, volvamos a Oseas. Creo que ya entendimos bien ese punto. Estamos en el versículo 3. Vamos a ver si terminamos. Versículo 3. Seguramente dirán, ahora no tenemos rey porque no temimos al Eterno. ¿Y qué haría el rey de nosotros? Versículo 4. Han hablado palabras. Atiendan bien este versículo 4. Si no hemos quedado en este versículo 3 mucho, ahora sí que nos vamos a quedar en este capítulo 4. Versículo 4. Porque eso no identifica mucho. Eso parece lo que está hablando de nosotros. Han hablado palabras, jurando en vano. Al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. ¿Qué significa esto? Han dicho cosas que iban a hacer. Han dicho cosas que iban a cumplir. Haremos, serviremos. Sí, ¿ahora ustedes están dispuestos a servir? Sí. ¿Están dispuestos a seguir los pasos de Dios? Sí. ¿No van a desviar? No. Pasando el tiempo, no pasó nada. Es fácil hoy en día decir, haré, pero al día siguiente no hacer. Y lo peor no es eso, ni siquiera sentir que es grave lo que he hecho. Lo peor no es que yo no pueda cumplir mis promesas, como muchos dicen, no, lo peor es que vos no puedas cumplir tus promesas. Lo más grave es que a mí no me importe si cumplí o no cumplí. Cuando yo dije que iba a comportarme de tal manera y no cumplí con mi Dios, entonces ahí sí estaba mal. Dice, la gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. Esa es una otra versión. Habla meras palabras, hacen pactos con juramento vanos y el juicio brotará como hierbas venenosas en los surcos del campo. Han hablado palabras jurando en vano, el hacer alianza, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Hablar todo de balde, ¿no? Haremos. El pueblo de Israel le dijo al Elohim, a su Elohim, que iban a hacer todas las palabras que él diga. Todo lo que el Señor diga, haremos. Serviremos. Pero a la hora de la verdad, sus corazones se desvió otra vez hacia Egipto. Nosotros también tenemos que tener en cuenta, si hemos decidido servir al Todopoderoso, si esa fue nuestra decisión, ¿por qué después cuando aparece la situación, cuando aparece el Dios de este siglo, el Dios dinero, el Dios necesidades, el Dios yo tengo que hacer otra cosa, nosotros decidimos seguirle a Él? Entonces nuestro pacto fue pura habladuría. Hablé nomás, bla, 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 bla. Si yo decidí seguir a Dios conforme a la palabra, si es que no viene algo terrible y me interrumpe, no voy a. Es como que dice alguna persona, una fuerza mayor, una fuerza que me interrumpe.
puede ser que no lo haga. Por ejemplo, me esclavizan, me atrapan, me encarcelan, me llevan por ahí. Pero si yo decidí hacer lo que dice el Padre, es bueno seguirle. Analicemos, hermanos, esta palabra. ¿Estamos realmente haciendo lo que decimos que vamos a hacer, cumpliendo sus pactos, sus promesas? Vamos a ver lo que dicen algunos textos y después ya vamos a avanzar a velocidad impresionante. Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34. Jeremías 34. Versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellos, y a los príncipes de Judá y a los principales de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan sus vidas, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Eso era el pueblo que no hizo lo que el Padre había ordenado. Ezequiel 17. Ezequiel 17. Eso es lo que dice ahí. Ezequiel 17, 19. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Ustedes despreciaron mi pacto, menospreciaron mis mandamientos. Ezequiel 20, 21. Ezequiel 20, 21. Mas los hijos, refiriéndose al pueblo de Israel, se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Cuando dice ahí, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, ese era el pacto que había en la Torá. Si haces estas cosas, vivirás. Y si no las haces, morirás. Y ellos aceptaron eso. ¿Aceptan ustedes seguir este camino? Sí. Bueno, si hacen, vivirán. Si no hacen, hendita pendendie. Pero ellos que dijeron, yo sé. En este momento ya no nos interesa aquella promesa que te hicimos. Solamente hacer nuestro deseo y nuestra voluntad. Bueno, y una de ellas que era, profanaron mis días de Shabbat. Mis días de Shabbat. Empezando por el Shabbat, las fiestas y las demás citas. Entonces empezaron ellos no dándole interés a las reuniones que el Padre había establecido para que el pueblo se pudiera congregar. Ahí fue el primer error que tuvieron, según este texto. Entonces, dijeron que iban a cumplir, dijeron que iban a hacer lo que dice la palabra, dijeron que le iban a servir a Dios, pero a la hora de la verdad decidieron hacer lo que en sus corazones decía. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Por eso está en Hebreos también. Juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Gendita, ecuera. Bueno, ese es un problema que tiene hoy el pueblo de no querer vivir conforme a la voluntad del Padre. Bueno, ahora sí vamos a Oseas. Ahora sí vamos a ir a velocidad impresionante. Estos dos puntos creo que eran los claves. Vamos, ¿qué dice ahora? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizadas. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y a causa de sus sacerdotes que en él se regocijaban, por su gloria, la cual será disipada. Bet-Aven es, poner un poco la referencia para ver de qué se trata. Es el momento en que el pueblo adoró, el lugar donde adoraron los becerros. Se le cambió ese nombre a ese lugar. Dice,
Primera de Reyes 12:28, dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Eso fue lo que habló Jeroboam a su pueblo en Betel y en Dan. Entonces, a modo de crítica se puede decir, a modo de crítica, le cambiaron el nombre a ese lugar y le pusieron Bet Aben, que significa casa de iniquidad o casa de maldad o lugar o templo de suciedad, que ellos le llamaban templo de Elohim, no Betel, pero ellos le pusieron ese nombre, ¿entienden, no? Volvamos a hacer, entonces, por las becerras de Bet Aben, de la casa de iniquidad, en vez de ser casa de Elohim, ahora se llama casa de iniquidad. Serán atemorizadas los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Todo esto que ellos han levantado, estas deidades, estas creencias, van a ser borradas, va a desaparecer. Aún será él llevado a Asiria como presente. Estoy en el versículo 6, ¿no? Al rey Jared, el rey grande, ¿no? El rey Jared, que era el rey de Asiria. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Entonces, estos ídolos que tienen también van a ser llevados, esas deidades por las cuales ellos han confiado, todos serán llevados a el rey grande, el rey Asiria. Él va a gobernar y va a controlar todo. Entonces dice, ¿esto quién está hablando? Esto está hablando, o sea, es como decir, todo esto que ustedes confían, toda esta seguridad que ustedes tienen, todo esto va a ser llevado por el rey Jared, el rey grande. Todas estas cosas porque ustedes están dando su tiempo, va a ser llevado. O sea, se le va a quitar todo. No vayan a confiar en sus poderes, en lo que ustedes están ahora teniendo. Oye, paiteta pendeja, ¿será? ¿De dónde estábamos? O sea, maldición, manteguerure. No da gusto escuchar cuando alguien te habla así, ¿o no? Da gusto. Hoy pea pata, pende ahí la pende cosa, pe putata sin nada, pende ídolo, cuera, ojo, cañimbato, ay. Todo eso le molestaba a ellos. Esa es la manera que está hablando. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su consejo, de haber escuchado palabra falsa. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Aben, seguimos con ese mismo lugar, lugar de iniquidad, lugar de vergüenza, sitio de humillación, que ellos le llaman lugar de adoración, serán destruidos. ¿Quién había levantado esos lugares altos? Jeroboam, ¿no? Sería tipo capilla, tipo lugares de adoración, gruta, como le dicen hoy en día. Serán destruidos el pecado de Israel, crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y miren lo que sale aquí. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. O sea, esta es una frase de que cuando venga una tragedia, una desgracia tan grande, preferirán que se le venga el mundo encima, ¿no? Que es como el famoso dicho que me trae la tierra, ¿no? Cuando empiecen a ver una caída tan grande, como todas sus maravillas, todas sus... Como cuando he visto en esa serie, cuando el rey miraba que los muros de Jericó caían. ¡No! ¡Que me trague la tierra! Estos muros que han estado en pie tanto tiempo, ahora cayendo como ladrillo Lego. No podía creer. O cuando el faraón vio que el mar se abría. Imagínense, o cuando vio que caían del cielo granizos, piedras, destruía todo su país. Bueno, ¿cómo decir? ¿Dónde me voy a meter? ¿Qué es esto? Eso te va a sorprender tanto. Y esta frase está en dos textos de la Biblia. Vamos a ver. Uno mencionado por el mismo Yeshua en Lucas 23:30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. ¿Quiénes van a decir esto? Según Yeshua. Este es un texto que habla sobre los últimos tiempos, sobre los tiempos finales. Cuando venga la gran tribulación, el juicio final sobre la tierra. ¿Y quiénes están viviendo en la tierra? Precisamente Efraín, que está adorando a los ídolos, que se esparció entre las naciones, que según la profecía sería multitud de naciones. ¿Entienden? ¿No? Ellos hablan así. Y finalmente en Apocalipsis 6:16
también, y decían a los montes y a las peñas, aquí ya está hablando como confirmando, ¿no? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No queremos, por favor, nuestro Elohim nos está juzgando. Después de haberse burlado tanto del Todopoderoso, de haberse reído tanto, haberse mofado, haber hecho lo que quería, ahora no pueden soportar el juicio que les viene. Esto está hablando Yeshua y aquí en Apocalipsis como revelación. Volviendo a... Y aquí Oseas también está diciendo que ese sentimiento va a tener Efraín cuando venga a Siria y arrase el país. Versículo 8, ¿no? O 9. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla de Gabá contra los inicuos. Ya habíamos hablado de Gabá, ¿no? Era, sí, en Jueces 19:1, cuando los de Efraín querían conocer a este levita, o sea, tuvieron esa mentalidad de cometer homosexualidad, ¿no? Quiere decir que Oseas le está haciendo recordar sus pecados de ustedes era como en el tiempo de Gabá, cuando ellos se volvieron locos y querían abusar de un levita. Hasta ahí llegó su maldad. Eso ya habíamos tocado la vez pasada. Bueno, volvamos a Oseas. Vamos a terminar. Versículo 9. Desde los 10, ya, versículo 10. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada. A ver, ¿qué es novilla domada? ¿Una vaca joven? ¿Puede ser? Una vaca joven. Bueno, Efraín es una vaquita joven que le gusta trillar. Sería mascar o masticar, algo así, ¿no? O pisar, o separar, ¿no? También se dice separar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, sobre su suave cuello, puede ser, su suave cuello, porque suave cuello que nunca puede se le forzó nada. Siempre se le trató como niña mimada, como malcriadita esta Efraín. Que no se usó todavía, ¿no? Pero porque Elohim le ha dado todo a Israel. Le ha dado riqueza, le ha dado poder, le ha dado reyes, le ha dado profeta, le ha dado advertencia, todo le ha dado. No quiso hacer caso, bueno, coanga, vas a llevar yugo. Ese tu cuellito que nunca cargó nada, ahora vas a ver lo que es trabajo. Es el famoso cuando alguien es muy malcriado, ¿no? Mamá, haceme esto, mamá, dame aquello. Ángate, hijo, en pota y cuata, duro de cargar, así, ir a presentarse ahora al trabajo, que te rete el patrón. Sí. Y es más duro cuando un hijo se malcrió demasiado y después sale a trabajar y la primera retada ya quiere correr ya. ¿Sí o no? Bueno, pero en este caso, ellos iban a ser vendidos como esclavos. No podemos escapar. Si vos sos vendido como esclavo, ¿y por qué me tratas así? Y no puedes decir yo no soy tu esclavo, porque sos esclavo, ¿no? Yo soy humano. Así no se puede decir. Soy humano, trátame como humano. No puede, acá, ahora podemos decir, yo no soy tu esclavo para que me hable así o me trate así. Pero en ese tiempo no, porque Efraín iba a ser llevado como esclavo, para ser esclavo de Asiria. Efraín es novilla domada, entonces una jovencita malcriada, jovencita preparada que le gusta masticar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, sobre su cuello suavecito, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad, versículo 12, y este versículo 12 es importante. Sembrad para vosotros en justicia. Ya hasta el versículo 11 era la advertencia, lo que va a ocurrir, lo que le va a pasar. El versículo 12 vuelve a darle como chance otra vez. Le quiere hablar otra vez lo que tiene que hacer. Recuerden que esto está hablando Oseas. A Nina pesa peña comportar.
Peñe calma mina. ¿Qué le está diciendo aquí? El versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Eterno hasta que venga y os enseñe justicia. Ese es el tiempo de ahora. Ahora, ¿qué es lo que significa esta palabra acá, barbecho? Como preparar la tierra, ¿no? Miren lo que dice aquí en esta versión que tengo. Oseas le dijo, acá sí menciona que Oseas le dijo. Oseas le está hablando. Después de darle con todo, ¿no? Van a sufrir ustedes malcriados, peirajata la yugo, peicuata la jacía. Pero después como que se ablanda el corazón y le vuelve a decir, escuchen otra vez. Oseas les dijo al pueblo, prepárense para buscar a Elohim. Ustedes son como campo nuevo, como un campo nuevo. Siembren la semilla de justicia. Peñe purú peñotí las cosas de justicia. Y tendrán una cosecha de amor. Entonces Elohim vendrá y los salvará. Será como la lluvia cuando se cae sobre la tierra seca. Es como su vida va a ser como un terreno preparado para que nuevamente reciba el alimento del Todopoderoso. Ese es el barbecho, ¿no? De preparar una tierra para que en el futuro pueda volver a ser sembrado. Normalmente se dice de la tierra que se le deja un tiempo, se le prepara y se le deja un tiempo para que vuelva a nutrirse. Porque hubo tanto ya que se trabajó en él, se contaminó tanto, entonces hay que preparar, sembrar, dejar listo para que llueva sobre él, se haga tierno otra vez y esté listo. Preparen otra vez sus corazones, busquen otra vez a Dios. Este es el consejo que le está dando Oseas a este pueblo. ¿Será que le escuchó? No sé. Dice, hasta que venga y os enseñe justicia, hasta que venga otra vez a enseñarles la palabra. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tu vanidad. Acá ya le da otra vez con todo. Primero le da esperanza y después le dice otra vez su verdad. ¿Qué es arado impiedad y segaste iniquidad? Que tu vida ha sido, vos preparaste tu vida para hacer lo malo. Te preparaste luego para hacer las cosas que no convienen. Entonces el resultado de tu vida va a ser malo. Que había dicho el apóstol Pablo, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Así es. El que siembra para el ruga, para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces esta misma palabra se le está hablando a el pueblo de Israel. ¿No le parece sospechoso de que Oseas le está hablando de esto al pueblo de Israel, las 10 tribus que están a punto de ser llevados cautivos y esparcidos por todas las naciones? Y lo mismo Pablo le hablaba a los gentiles, a los gálatas, ¿no? Lo mismo le hablaba. Entonces se refería al mismo pueblo, ¿no? A la misma gente, ¿sí o no? Que se habían apartado, que habían dejado de ser pueblo. Se le refería a ellos. Continuemos, ¿no? Versículo 13. Estamos en 13, ¿no? Este 13, pero ustedes han sembrado maldad, por eso ahora cosechan violencia y comen el fruto de sus mentiras. Pusieron su confianza en el poder de su ejército. 14, nos quedan 2 versículos más. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto. Acá ya está la sentencia para Efraín. Por tanto, por causa de que ustedes vivieron así, ustedes hicieron así, ustedes quisieron esto, este es el resultado. En tu pueblo se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán a Bet Arbel. Etiopía. Entonces nos está contando una historia, por lo visto, o sea, era conocedor de historia. Esto, según los historiadores, es algo que ocurrió unos años antes de que venga este mismo rey, creo que fue este mismo rey Salmán, a destruir toda Israel.
Antes de eso había atacado una ciudad de Neftalí que se llamaba Bet Arbel, que quiere decir como casa del altar de Elohim, algo así quiere decir, casa de emboscada, también decía uno, la casa que fue atrapada o que fue capturada de Elohim. Bueno, entonces le está diciendo, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto. Entonces quiere que tengan una idea, esto ya es para el tiempo de Oseas. Escuchen lo que le pasó a esa ciudad de Arbel, Bet Arbel, y vean lo que le va a pasar a ustedes. El rey Salmán atacó, arrasó, destruyó, aniquiló, ejecutó, degolló, abrió el vientre de las mujeres, quemó todas las casas para que se pruebe que su poder así le va a ocurrir a todo Israel. Bueno, eso va a ocurrir acá en Samaria. No, pero eso que haya un pueblo que está allá en la frontera, ellos que estaban indefensos. El rey no se va a atrever a atacar la capital de Israel. Se va a atrever, ¿será? Bueno, ya le da advertencia. Así van a ustedes vivir. Entonces eso había ocurrido unos 3 o 4 años antes de esta profecía. En el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos, ahí es terrible cómo describen algunos, ¿no? Por favor, no me maten, eran degollados. Los asirios eran muy sanguinarios, no perdonaban. Yo me imagino a Oseas hablando a su pueblo, viendo a su gente, viendo a las familias, a las madres. Esto que le va a ocurrir, cambian a pueblo. Y además dándole ejemplo de algo que ya ocurrió. Esto no puede ser nada más y nada menos que el amor del Padre. Este pueblo fue usado como ejemplo para que todo Israel pueda entender lo que le iba a ocurrir. Pero ni aún así, cambiaron. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. No sabemos si fue ya al día siguiente, ¿no? Si esto ya fue lo último que escucharon el pueblo de Israel. Mañana se acabó todo. Pero cuenta la historia que antes de que venga este rey Salmán a conquistar a Samaria, Dios le dijo a Oseas para que vaya a vivir a Judá. Más o menos en el año 725 antes del Mesías, Oseas se mudó a Judá. Desde el año 750 antes del Mesías, Oseas empezó a predicar. Entonces fueron unos 25 años predicando la advertencia. En el año 725 él va a Judá, se muda a Judá con toda su familia. Y en el año 722 viene el rey de Asiria y arrasa con todo Samaria. Terrible, ¿no? Y para ver eso vamos a ver este capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 17. Y vean un poco lo que ocurrió y la causa, la razón. Y a ver si no tenía razón Oseas, de tanto que se planeó, tanto que les avisó. Fíjense, 17, 1. Vamos a empezar 1. Vamos a leer. En el año en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas. Este es rey, este no es el profeta, ¿no? Pero casualmente se llamaba igual que el profeta. Hijo de Ela en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. 9 años reinó, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. O sea, fue malo, pero no tanto, pero ya da lo mismo. Ya toda la maldad de los demás ya va a caer sobre él. Contra este subió Salmanasar. Ese es ese rey que destruyó esa ciudad que vimos hace rato. Rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Primero vino una invasión, atacó y le dijo, bueno, a partir de ahora ustedes son nuestros esclavos, pero van a seguir viviendo, pero tienen que pagarnos tributos. En ese tiempo creo que todavía estaba Oseas, ¿no? Oseas se fue 2 años antes nomás de la caída. Entonces todavía estaba Oseas. Me imagino que todavía le estaría advirtiendo algunas cosas, ¿no?
Contra este subió, versículo 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Él quiso hacer una alianza con Egipto secretamente y por lo visto el rey de Egipto le dijo, no vayas a pagar tributo, yo te voy a defender. Pero esto descubrió el rey de Asiria y le mandó preso y le puso en la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Y estuvo sobre ella 3 años. Rodeó Samaria y 3 años le estuvo así hambreando a la gente, porque hasta que se rindieran. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. La capital de las 10 tribus del norte era Samaria. Y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán. Los esparció, ¿no?, por el reino. Y las ciudades de los medos, hasta allá, hasta los medos les llevó. Quiere decir que los extendió, bien lejos les estaba llevando. Ustedes pueden mirar el mapa, ¿no? Todo este territorio de Media, de Persia, bien lejos. Y de ahí se fueron ellos perdiendo todavía más. Y ahora esto es lo interesante. ¿Por qué? Si alguien pregunta, ¿y por qué eso? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Porque era malo este rey? ¿Porque el rey no hizo bien las cosas? No. Miren acá. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Eterno su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea que primero siguieron leyes paganas y después siguieron leyes de reyes de Israel, pero que no tenían nada que ver con la ley de Dios. Eso es muy importante entender. Al final pecaron por 2 causas importantes. Primero porque hicieron caso a cosas que no tenían que ver con su creencia, y después porque siguieron a sus propios reyes que también habían enseñado cosas que no estaba correcto. Por eso no es simplemente dejar el paganismo, dejar las tradiciones y ya vos estás ya haciendo lo correcto. También puede ser que tus propias autoridades te estén enseñando cosas que no están en la Escritura, pero vos estás siendo cómplice al aceptarlo, al seguirlo, y bueno, ese también es el resultado. ¿Entienden acá? Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno los había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Eterno su Elohim, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Empezaron a hacer imágenes por todas partes. Adoraron al árbol también. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Eterno había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Eterno. Y en esas cosas muy malas entra robo, adulterio, perjurar, fornicar, mentir, hererea. Todas estas cosas empezaron a hacer. ¿Para qué dice? Para provocar a ira al Todopoderoso. Y servían a los ídolos, de los cuales el Eterno les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Yo les digo que no hagan shayapota, no hagan ayapota, no hagan ayapota, no hagan ayapota. Bueno, me gustan de Ari, la ira. El Eterno amonestó, además de esto, ¿qué dice ahí? Los amonestó. Entonces Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Así hablaban los profetas, ¿no? Y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mi siervo, los profetas. Miren lo que le está diciendo. ¿Se acuerdan de algunos profetas famosos en Israel? ¿Quiénes se acuerdan? Algunos profetas famosos.
Se olvidaron, ¿no? De Israel, de la tribu del norte. Elías, Eliseo, ¿no? Dos grandes profetas famosos, ¿no? Que le hablaban, que le decían, ¿por qué se apartaron? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Eterno es su Elohim, sírvanle, y si es Baal, vayan en pos de él. Es gente dura, picoa. Terrible, ¿no? Mucho hablaron ellos a los reyes, le exhortaban a los reyes, le enviaba al pueblo. Y también uno de los más grandes profetas que tuvieron finalmente, Oseas. Por medio de mis siervos, los profetas, ¿qué decían? Volveos, dice, volveos, teshuvá, hagan teshuvá, regresen, retornen a los mandamientos. ¿Se dan cuenta que el problema era los mandamientos que se habían escrito, dice, las leyes que se habían escrito? Este libro es interesante saber porque este libro refleja el carácter del hombre de hoy, del creyente de hoy, que se apartó de lo mismo. Mas ellos no obedecieron. Antes, Omojatá, endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Eterno su Elohim. ¿Qué quiere decir endurecieron su cerviz? No querían hacer esto, sino hacían, no me voy a agachar, no voy a declinar, no voy a humillarme. Duro. No voy a humillarme, no me voy a humillar. Bueno, qué bárbaro. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Eterno. Y desecharon, esto es la parte triste, aparte de no creer, aparte de no hacer, no simplemente eso, sino dijeron que no hay que hacer. ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua cuando dijo que no ha venido a abolir la ley? Cualquiera que enseñe a alguien que los haga, cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que no los haga y así enseñe, será cortado, dice. No será reconocido. Entonces, no es que no hace, sino también enseña que no hay que hacer. Ese va a ser borrado. Acá también Oseas está diciendo, bueno, esto no es Oseas, este es el libro de Reyes, ¿no? Pero es el mensaje que Oseas le dio por tanto tiempo a ellos. Dice 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Eterno les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Eterno su Elohim y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Desde ahí partió su pecado, ¿no? Lo que hizo Jeroboam, ¿no? Y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y también sirvieron al dios de la carne, al dios sol, Baal. Yo no. Eso fue en tiempos del rey Acab, que se casó con la reina Jezabel y empezó a implantar la adoración a Baal. Eso ya fue el colmo, ¿no? El colmo. O sea, que de todo hicieron estos israelitas. E hicieron pasar, esto fue lo peor, creo. Creo que esto sí fue lo peor. A sus hijos y a sus hijas por fuego. Si era algo aborrecible para el padre lo que hacían los cananeos cuando Josué invadía la tierra, de tirar sus niños al fuego, de tirarle a esos demonios, cuánto más aborrecible será ver a su propio pueblo hacer estas cosas. Esto es lo que hoy se conoce como el aborto. Porque el aborto no es nada más y nada menos que eliminar a un niño. Entonces ellos tenían niños, pero decían, estos niños tienen que ser ofrecidos a los dioses, porque generalmente, si estudian la historia, estos niños nacían de relaciones que hacían las sacerdotisas cuando adoraban a esos dioses, a esas deidades. Estas festividades eran a modo de relaciones, orgía y todas estas cosas, y todas estas mujeres que servían a estos dioses, quedaban embarazadas, cuando nacían estos niños, eran ofrecidos a estos dioses. Lo mismo que hoy, después del carnaval, después de la pachanga, la farra y todo el delirio, muchas jovencitas mujeres quedan embarazadas y no saben qué hacer y recurren al aborto. Es lo mismo, están ofreciendo al dios Moloch, al dios Baal,
esos niños. Y ahora con más razón que se quiere legalizar eso, que sea legal la entrega de estos niños a ese Dios. Es igualito, ¿no? Es igualito. Esto llegó a ser el pueblo de Israel. No se sorprendan si después, dentro de poco también, el pueblo creyente, cristiano, tradicional, etcétera, etcétera, sí, realmente sería bueno que hagan nomás esas cosas, mejor, y que lo legalicen. E hicieron pasar sus hijos y sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocándole a ira. Ahí eso agüero, creo que hay una referencia en Deuteronomio, si no me equivoco. Sí, fíjate, Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esto está bien claro en la Torá, ¿no? Pero ellos, no, va a Torá, sigamos. Un ejemplo, si esto dice la Torá que no hay que hacer, yo no, la Torá de la ley dice que no hay que hacer, hoy se ve feo eso, ¿no? Esa cosa se ve feo, echar a tu hijo al fuego, buscar adivinos, buscar hechiceros, se ve feo, pero la Torá dice que no hay que hacer. Supuestamente la Torá ya quedó abolida, ya es parte del pasado, la referencia que nos da es Deuteronomio, entonces quiere decir que hoy sí se puede hacer. Hay que pensar en eso. Esto es la Torá, esto es la ley, esto sí se puede hacer, se puede echar a los niños al fuego, o sea, en la época moderna se puede hacer el aborto sin problema, se puede buscar adivinos, hechiceros, para consultar, para que te digan tu suerte, para que te digan tu destino. No te van a decir. ¿Y por qué no? Porque la ley, los mandamientos dice que no. Bueno, y los demás sí. Ahí se ve la gran contradicción de esta época, ¿no? Y finalmente se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocándole a ira. El Eterno, por tanto, decreto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Quiénes son los de la tribu de Judá? Son los judíos. Son los que continuaron con los planes y los proyectos del Todopoderoso. Y recuerden por qué ellos quedaron. Por amor a David, quien fue un hombre conforme al corazón de Dios. No es que eran muy santitos también los de Judá, ¿no? Pero tuvieron en su historia un hombre que dedicó su vida, que entregó su vida al Todopoderoso, y eso Dios no podía olvidarse. Y además que recibió una promesa de que encabezaría este reino de Israel. Este capítulo nos dice que aquí solo quedó Judá. Israel, las 10 tribus del norte, desaparecieron. Se perdieron hasta hoy. Y ahora el Eterno, con su rúa, con su espíritu, los está buscando, como en el tiempo del apóstol Pedro, cuando el Espíritu mostraba y distinguía quién era parte de su pueblo y hacía que descienda sobre ellos su poder y empezaban a manifestarse. Por eso es que los primeros apóstoles podían ver la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, trabajando en los gentiles, como dándole reconocimiento de que ellos son parte de este pueblo. Y así ellos podían identificarlo. Así también el Padre hoy está buscando a su pueblo que se había perdido, para que cuando venga el Mesías pueda nuevamente restablecer el reino de Israel.